Seguimos en este cubrimiento especial. María Teresa, analista internacional de Noticias Caracol y de Noticias Caracol en Vivo. Bienvenida. Pablo, buenos días. Un gusto siempre. Un fin de semana muy particular, con mucha atención, María Teresa. Sí, un fin de semana muy movido con una guerra que de alguna manera estaba anunciada, el ataque a Irán. Lo que no sabíamos era cómo, cuándo y se iba a dar este ataque. Entonces ya lo vimos en unas primeras 24 horas desde la perspectiva de Estados Unidos e Israel, exitoso por cuanto no solo acabaron con el líder supremo, sino con numerosos líderes e infraestructura, pero por otro lado vemos un Irán que si bien algunos decían que puede estar debilitado, tiene todavía con qué defenderse, con qué pelear y está luchando y mostrando sobre todo una voluntad enorme de seguir luchando. Muy bien, vamos a analizar varias cosas, María Teresa. Lo primero, las amenazas por parte de Irán. Es decir, ya hay un ataque de Estados Unidos, de Israel hacia Irán, pero Irán está anunciando amenazas a propósito de estos ataques. ¿Cómo entenderlo? Hay que entender que desde 1979 Irán y también Israel se venían preparando para una guerra entre ellos dos, un conflicto que llamamos latente durante décadas, es decir, estuvo ahí a punto de darse, pero no se daba, y que en los últimos 12 meses se ha venido disparando cada vez con más frecuencia, pero peligroso cada vez con más intensidad, con mayor intensidad. Y si bien Irán quedó muy debilitado después de los ataques del año pasado, es un país que todavía tiene un armamento muy grande y tiene esta, llamémosla, sed de venganza, no solo por la muerte de su líder, sino por el ataque a su país. Y es que ellos son un país que tiene aspiraciones de ser una potencia, un país líder en su región, un país que sea el que mande en su región. Y como tal se han venido preparando con armas y hemos visto, por ejemplo, algunas armas impactar a Israel. Esto quiere decir que el número de armas que dispara, de misiles que dispara Irán, sobrepasa el número de misiles que tienen ellos en su cúpula de hierro para defenderse y destruir los misiles que vienen. Y la gran pregunta es, ¿qué tantas más tiene Irán? ¿Qué tanto podrá seguir desbordando el sistema de defensa israelí y de otros países en la región? Es decir, vemos un país que tiene voluntad en esta sed de venganza, viene preparándose hace décadas, quiere ser, repito, el líder de la región, desplazando a Israel y a los árabes, y tiene la voluntad de usar armas que, aunque debilitado por lo que ha pasado en el último año, están ahí y siguen siendo poderosas. Utilizo esa última palabra suya, debilitado, dice usted. ¿Está debilitado el régimen iraní o puede tener una respuesta contundente a raíz de los ataques estadounidenses y de Israel? Aquí hay dos cosas, Pablo, que hay que mirar. Uno, puede estar debilitado en el sentido que tiene menos armas, pero que las tiene y tiene, como he dicho, la voluntad de usarlas en contra de Israel, los árabes, los aliados de Estados Unidos, y yo no descarto Estados Unidos, sus portaaviones en la zona. Esto sería gravísimo, pero un régimen herido, como puede ser el régimen de Irán, puede pensar de manera distinta. Dos, uno pensaría debilitado porque no tiene ya a su gran líder, sobre todo no tiene al líder comandante de la Guardia Revolucionaria, pero por otro lado, el líder religioso ya era una persona bastante mayor. Hay un protocolo de sucesión en marcha que debía estar planeado, guerra o no guerra, que entra a actuar en este momento. La pregunta es, ¿la guerra va a permitir que ese protocolo se cumpla o no va a permitir que se cumpla y va a forzar una transición que, recordemos, no necesariamente es una democracia? Son pocas las que hay en el Medio Oriente, pero sí sería un régimen laico, es decir, un país musulmán con un régimen laico, por ejemplo, como Indonesia. Mucho se ha hablado del apoyo de Irán a grupos terroristas. Me refiero, por ejemplo, a Hamas, a Hezbollah, y usted me mencionaba a otros en las últimas horas. ¿Estos grupos pueden apoyar en una respuesta de Irán hacia las potencias, hacia Estados Unidos, hacia Israel? Están entrenados y diseñados para hacer eso, Pablo, para responder y manejar lo que es esa política exterior de Irán por fuera de sus fronteras a través de la fuerza, a través del terrorismo. Y estamos hablando de Hezbollah, ese sí puede estar algo debilitado por la guerra. Hamas, que está debilitado en Gaza, pero está la yihad palestina, están las milicias en Irak,
y los hutíes en Yemen, que ya han atacado a varias embarcaciones en esa zona. Y no solamente están ahí, estos se desplazan por el planeta, por el mundo, y tienen ramificaciones en África, supremamente importantes, pero también en países más cercanos a nosotros en Colombia. En ese sentido, podemos decir que hay países enemigos de Irán que de alguna manera tienen al enemigo al interior de su territorio infiltrado como grupos terroristas. Y esto es para lo que, repito, están entrenados y pueden actuar en esa sed de venganza, Pablo, que era la pregunta de hoy. Muy bien, vamos a hablar de otro aspecto que es Ali Khamenei. Y la pregunta es muy clara. ¿Usted cree que con la caída justamente del máximo líder de este régimen puede haber una transición democrática o es muy difícil pensar esto en un país como Irán? Yo creo y hemos visto, Pablo, la gente celebrando, muy discretamente hay que decirlo, pero celebrando la caída de Jamenei. ¿Por qué? Porque era un personaje violento desde la perspectiva de los derechos humanos, la represión, la manera en que manejó a la oposición en Irán, no lo querían mucho, pero la gente ha celebrado, repito, discretamente. ¿Por qué? Porque lo que hay, antes de hablar de los escenarios, hay una gran incertidumbre, el miedo en medio de todo lo que está pasando. La gente celebrando sí, pero tienen incertidumbre frente a qué, y es qué viene ahora. Va a haber un régimen de transición, se van a surtir los protocolos para cuando muere un líder. ¿Qué pasa con los anuncios que ha hecho el presidente Trump de que yo ya les maté a ese líder, ahora el pueblo iraní tiene que retomar el poder? ¿Significa esto que van a dejarnos solos peleando con los que están en el poder ahora, con los militares, con los que puedan llegar, con la región, con los israelíes? ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en Estados Unidos en un año de elecciones, donde el presidente Trump tiene que ayudar a su partido, el Partido Republicano, y recordemos que hizo campaña diciendo, no me voy a involucrar, no voy a involucrar a mi país en guerras, en territorios extranjeros y donde puedan morir soldados americanos. Entonces, ¿cómo va a balancear eso? Es algo que genera, vuelvo a Irán, gran incertidumbre dentro de Irán, pensando en qué escenarios vienen ahora. Entonces, puede haber una sucesión, como hemos dicho, ya establecida y que se empieza a surtir. Ya hay tres grandes líderes nombrados para tomar decisiones en el país y frente a la guerra, pero también tenemos un ejército que quedó después de las manifestaciones del enero muy empoderado y que puede aprovechar este vacío de poder, estos 40 días de luto donde no se van a tomar grandes decisiones políticas internas, para tomarse ellos el poder y crear, por ejemplo, una junta militar, siempre recordando que es un país musulmán y que eso está primero que cualquier democracia u otra cosa, no necesariamente islámico, donde la ley tiene que ser la Sharia, la ley que dice el Corán, pero sí de principios musulmanes que se van a mantener, venga el régimen que venga. O se puede dar, para muchos, en el mejor de los casos, una transición a un régimen laico, donde la gente se respete el derecho a la oposición, a la crítica y sobre todo el derecho a las mujeres y a las minorías. Pero esto depende de cómo evolucione en unos primeros días esta guerra. Dos aspectos adicionales. El primero, está posteando en este momento Donald Trump a través de la cuenta de la red social Social Truth y dice, afirma que la operación militar contra Irán va más rápida de lo previsto, María Teresa. Claro, porque es que además del líder, el gran líder religioso, dice que han muerto 48 líderes en 24 horas. Estos son dos grandes líderes cada hora. Eso es que está avanzando a una gran rapidez. Entonces, por eso la incertidumbre, porque para Irán esto puede ser maravilloso, un gran éxito que los lleve a que haya un cambio de régimen. Pero, ¿qué pasa si Estados Unidos dice, ya cumplí, avanzamos tan rápido que ya no necesito hacer más? Viene la incertidumbre de qué va a pasar en las próximas semanas. Y es que es muy fácil acabar con los liderazgos de manera violenta, y lo hemos visto en numerosos países, pero es muy difícil, y es otra historia, generar una transición que tenga apoyo local y que sobreviva y se mantenga en el tiempo. Dos aspectos. El primero, María Teresa, y con esto vamos entonces cerrando la conversación. Hay que estar, digamos, siempre reportando parte y parte de las versiones. Por un lado, esta mañana, por ejemplo, las autoridades iraníes hablaban de que se había alcanzado el portaaviones Abraham Lincoln,
Ya Estados Unidos lo está desmintiendo y dice que efectivamente esto no es cierto, que ni siquiera los misiles balísticos estuvieron cerca. Entonces usted se está dando cuenta, María Teresa, de la cantidad de versiones que empiezan a salir de un mismo hecho. Sí, y es que ambas partes quieren mostrar un éxito, quieren mostrar triunfos, porque a Irán sobre todo le interesa en este momento mostrar que está victorioso, porque uno tiene que mostrar, valga la redundancia, que no quedó debilitado por los ataques del año pasado, que es un país que es heredero del imperio persa y que todavía tiene cómo defenderse en su región, y muy importante mostrar que es capaz de liderar al interior y en su región. Y para eso va a hacer hasta lo imposible. Acá la fuerza de voluntad de Irán va a jugar un papel tan importante como los misiles. Y es una guerra de mostrar resultados en las redes sociales. Entonces, el decir que tuvieron un éxito con un misil y la contraparte decir que no lo tuvieron o que sí lo tuvieron, pero fueron ellos que lo tuvieron, todo forma parte de ese nuevo capítulo de las guerras, y es la guerra que están vendiendo a través de las redes sociales y a través de los diferentes medios, sobre todo locales, para seguir generando confianza o no en un régimen. Y por último, el tema económico, María Teresa, y con esto la despido, el estrecho de Hormuz que está anunciándose ese cierre, hablamos del 20%, 20 a 30% del tránsito entonces de petróleo, de gas licuado, hablan en este momento precisamente ya de embarcaciones que no están pasando y la afectación no solo para el mismo Irán, sino también, por ejemplo, para Asia, para China. Es interesante que ese petróleo, el 80%, un poquito más, va dirigido a países asiáticos, y entre ellos el mayor comprador es China. Entonces China pierde seguramente acceso a una cantidad interesante de petróleo, pero esto puede hacer que vaya y se la compre al petróleo sancionado de Rusia. Ahí hay muchas aristas interesantes de explorar, Pablo. Pero hay otro tema que también hay que tener en cuenta, y es que petróleo de Irán también sale por el estrecho de Hormuz, en momentos donde uno pensaría que necesitan sus propios recursos. Entonces, es hacerle el daño a los demás, aún si me toca sufrir un poquito yo mismo. Y eso es algo que hay que ver qué tanto lo pueden sostener. Bien, María Teresa, un gusto como siempre que nos pueda acompañar en este espacio, entendiendo las noticias. Gracias por estar en este cubrimiento especial de Noticias Caracol en vivo. Con mucho gusto, Pablo, que